El complemento agente. El complemento agente es un complemento que indica quién realiza la acción del verbo en la voz pasiva. Puede estar en oraciones pasivas, tanto perifrásticas como reflejas, pero siempre pasivas, y se corresponde con el sujeto de la oración activa. ¿Qué sintagmas pueden ser complemento agente? El complemento agente siempre es un sintagma preposicional encabezado por la preposición por. Fijaos. Mi película favorita fue dirigida por Clint Eastwood. Lo primero que hago es buscar el verbo. Os he dicho siempre que es muy importante buscar primero el verbo porque este nos da muchas pistas. Nos da pistas de si la oración es activa o pasiva, de si es atributiva o copulativa o si es predicativa, de qué complementos podrá llevar. En este caso fue dirigida, ser más participio. La oración está en pasiva, podré encontrar un complemento agente. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Pues mi película favorita, sintagma nominal sujeto, y fue dirigida por Clint Eastwood, sintagma verbal, predicado verbal. Determinante, núcleo, sintagma adjetival, complemento del nombre núcleo, y luego fue dirigida es el núcleo y por Clint Eastwood, sintagma preposicional, complemento agente, por enlace y Clint Eastwood el término y núcleo. Si os fijáis es un sintagma preposicional encabezado por la preposición por y en el caso de que cambiásemos la oración de activa a pasiva o de pasiva a activa, perdón, en este caso diríamos Clint Eastwood dirigió mi película favorita. Donde el complemento agente de aquí pasa a ser el sujeto de la oración activa. ¿Cómo se reconoce entonces el complemento agente? Pues podríamos decir que en 3 pasos. El primero, tengo que mirar que la oración es pasiva, porque solamente está presente en oraciones pasivas. El segundo, es un sintagma preposicional con por. Y el tercero, cuando cambio la oración de pasiva a activa, el complemento agente pasa a ser sujeto. Vamos a ver estos pasos. El papel de Alatriste fue interpretado por Viggo Mortensen. Fue interpretado. ¿Es la oración pasiva? Sí. Lo siguiente. Por Viggo Mortensen. ¿Es un sintagma preposicional encabezado por? Sí. La tercera. Si pusiese la oración en activa, esto sería el sujeto. Viggo Mortensen interpretó el papel de Alatriste. Donde por Viggo Mortensen pasa a ser el sujeto de la oración con el verbo en activa. Nota por si se nos ha olvidado. ¿Cómo se pasa una oración de activa a pasiva? Pues lo primero de todo, la voz pasiva, que ahí había un error, se hace con el verbo ser en el mismo tiempo verbal en que esté el verbo de la oración que estamos conjugando, más el participio de ese verbo de la oración que estamos conjugando. Por ejemplo, cantó, pretérito perfecto simple, fue pretérito perfecto simple más participio de cantar. Ha dibujado, pretérito perfecto compuesto. Ha sido dibujado, ha sido pretérito perfecto compuesto y el participio. 2. El sujeto de la oración activa es el complemento agente de la oración pasiva. Y sí que os recuerdo que como el complemento agente tiene que llevar por, en algunos casos tengo que adaptar el sujeto cuando este es un pronombre. Por ejemplo, si el pronombre sujeto de la oración activa es yo, en la oración pasiva, para que pueda llevar la preposición, tendrá que ser mi. Y luego, el complemento directo de la oración activa pasa a ser sujeto de la oración pasiva. Y os he puesto entre paréntesis.
Si el complemento directo lleva a, evidentemente tengo que quitar la preposición, el sujeto no lleva preposición, y en el caso de que sea un pronombre pasa lo mismo que antes, lo tengo que adaptar. Por ejemplo, viste a Marcos. A Marcos es el complemento directo, Marcos, y he tenido que quitar la preposición a. Fue visto, en este caso el sujeto sería tú, y aquí no podría decir por tú, sino por ti. Tengo que adaptarlo cuando le pongo la preposición. Cuidado con que a veces, aunque no debería ser así, confundís el complemento agente con el complemento circunstancial de causa porque solamente miráis la preposición por la que empieza. Sin embargo, el agente puede ser sujeto de la oración no pasiva, sino activa, y sin embargo en el complemento circunstancial de causa evidentemente no pasa así porque no tiene por qué estar en una oración pasiva. Por ejemplo, la mejor interpretación del tema fue hecha por Ana. Aquí por Ana podría ser Ana hizo la mejor interpretación del tema. Y Ana, que aquí es el complemento agente, aquí pasa a ser el sujeto. Sin embargo, perdió el trabajo, veis que es un verbo que no está en pasiva, por una gran equivocación. No puedo decir una gran equivocación, perdió el trabajo, sino que esto es el complemento circunstancial de causa. Vale, ya para terminar el vídeo hacemos una transformación de oración activa a pasiva por si no ha quedado del todo claro antes para tenerlo a modo de recordatorio. Por ejemplo, ese cuadro... No, perdón, empezaríamos por la activa. Yo he pintado ese cuadro. Si analizo esta oración, tengo un sintagma nominal sujeto, núcleo, y un sintagma verbal predicado verbal. He pintado núcleo y ese cuadro sintagma nominal complemento directo, determinante y núcleo. Esto es mi oración activa. Si la tengo que cambiar a pasiva, diría ese cuadro ha sido pintado por mí. Y cuando analizo, veo que ahora ese cuadro es el sujeto y ha sido pintado por mí es el predicado. Ha sido pintado núcleo y por mí sintagma preposicional, complemento agente, enlace, término y núcleo. Si os fijáis, lo que he hecho ha sido yo, que es el sujeto, lo transformo en complemento agente, en este caso adaptando el pronombre yo al pronombre mí, por aquello de que lleva la preposición, y ese cuadro, que es el complemento directo, lo transformo en sujeto de la oración pasiva.